Pokémon Crónicas de la Libertad 877. Pronto, había pasado un día entero. Cuando todos los investigadores regresaron, Cain recibió la información que habían reunido. Su profesionalismo era innegable. Lo habían investigado todo con un nivel de detalle impresionante, casi hasta el punto de descubrir qué tipo de ropa interior usaban los comerciantes o cuáles eran sus comidas favoritas. Después de despedirlos, Cain comenzó a revisar los documentos que le habían entregado. A veces, con solo observar los productos que vendían los comerciantes, era posible deducir de qué región provenían. En cuanto al verdadero propósito de esta misión, investigar los planes del equipo Rocket, Cain no necesitaba la ayuda de los investigadores. En el momento oportuno, se infiltraría solo y obtendría la información necesaria. Después de una buena noche de descanso, al día siguiente comenzó oficialmente el gran evento organizado por el Team Rocket. Aunque no estaba del todo claro por qué el equipo Rocket había decidido llevar a cabo este evento a pesar de reducir sus operaciones, Cain sabía que Giovanni debía tener sus razones. Según la información que Cain tenía de su vida anterior, realizar un evento de esta magnitud requería la presencia de al menos 3 ejecutivos del Team Rocket. Al igual que en la región de Kanto, donde los 3 ejecutivos principales eran Koga, Sabrina y Surge, en Johto la organización estaba liderada por los 4 generales: Archer, Ariana, Proton y Petrel. Estos individuos estaban entre los más poderosos, incluso en el nivel de élite. Para este evento era necesaria la presencia de al menos uno de los 4 generales, e incluso existía la posibilidad de que asistieran varios de ellos. Después de todo, esta fue la primera subasta después de la reestructuración del Team Rocket. Muchos grupos estaban interesados en investigar la situación actual de la organización, desde la Liga Pokémon hasta otras facciones clandestinas, sin mencionar organizaciones hermanas como el Gremio de Cazadores, que seguramente estaría reuniendo información desde las sombras. Para demostrar su fuerza, el equipo Rocket necesitaba hacer una declaración clara. Querían demostrar que, aunque estaban reduciendo su tamaño, eso no significaba que se habían vuelto más débiles o que cualquier empresa emergente pudiera desafiarlos. Incluso después de su reestructuración, siguieron siendo la organización criminal número 1 en el mundo Pokémon. Tras la destitución de los investigadores de la liga, Cain se vistió con una túnica negra y se dirigió al mercado negro. El lugar ya estaba naturalmente animado, pero con el evento en marcha, la multitud era inmensa. La mayoría de los asistentes vestían de forma similar a Cain, con túnicas que ocultaban su identidad. Solo unos pocos se dejaron ver abiertamente. Aquellos que no usaban disfraces generalmente entraban en una de 2 categorías. O eran lo suficientemente fuertes como para no temer a nadie, o tenían el respaldo de una organización poderosa. La razón por la que este evento atrajo a tanta gente fue simple. El equipo Rocket no solo vendía artículos raros, sino también Pokémon extremadamente valiosos y difíciles de encontrar. El evento principal era la subasta, mientras que los puestos del mercado negro simplemente aprovechaban la oportunidad para atraer clientes. El evento duraría 7 días y se realizaría una subasta cada día. Además de las subastas, el equipo Rocket también lanzaría artículos especiales en sus propias tiendas, y otros comerciantes aprovecharían la afluencia de compradores para vender sus tesoros a precios inflados. Durante esta época, el equipo Rocket también permitió tiendas temporales para que facciones externas vendieran sus productos. Sin embargo, el alquiler de estos espacios era exorbitante. A pesar del alto precio, estos stands se llenaron inmediatamente. Durante esos 7 días, cualquiera con suficiente dinero podía encontrar prácticamente cualquier cosa en el mercado negro. Para los verdaderamente ricos y poderosos, las tiendas no eran más que una distracción. Lo que realmente les interesaba eran los objetos subastados. Cain tenía claro su objetivo. La subasta, celebrada en el edificio más alto y grande del mercado. El recinto tenía capacidad para más de 1000 personas. Sin embargo, solo podían entrar quienes tuvieran dinero, poder o estatus. Una vez que se llenara, no se permitiría la entrada a nadie más hasta la siguiente sesión. Para los magnates ricos y las figuras reconocidas con conexiones con el equipo Rocket, había palcos privados disponibles, por lo que no necesitaban esperar en fila. Faltaban 2 horas para que empezara la subasta, pero la entrada ya estaba abarrotada. Algunos asistentes ni siquiera tenían previsto participar en la subasta. Estaban allí simplemente por curiosidad, para ver el espectáculo. El equipo Rocket había asignado personal especial para gestionar a la multitud. Un grupo de matones estaba en la entrada, observando a la multitud con rostros inexpresivos.
Cualquiera que intentara cruzar la línea sin permiso sería atacado inmediatamente. Este era territorio del equipo Rocket. Aquí, no importaba si eras un noble o un entrenador de élite. Nadie podía desafiar su autoridad sin consecuencias. Los guardias asignados no eran débiles. Cain notó que el líder del grupo tenía un Arbok de nivel 52 y era un oficial del equipo Rocket. Pocos se atrevieron a hacer contacto visual con su Arbok. Cain se abrió paso entre la multitud y se dirigió a la entrada lateral. Había menos gente allí, pero aún así había bastante actividad. La mayoría estaba allí intentando registrar sus artículos para la subasta. Sin embargo, los estándares eran altos y muchos fueron rechazados después de la evaluación de los inspectores. Solo aquellos que pasaron la inspección salieron con sonrisas orgullosas en sus caras. Era bien sabido que cualquier artículo que llegara a subasta aumentaría automáticamente su valor en un 30% o más. Como los artículos subastados ya eran raros y caros, ese aumento representó una cantidad significativa de dinero. Afortunadamente, había varias ventanillas de registro, cada una de ellas atendida por un inspector con gafas parciales y expresión firme, que evaluaba los artículos con mirada experta. Algunos artículos eran fáciles de evaluar a simple vista, mientras que otros requerían un análisis más profundo. Cain se sentó frente a una ventana sin decirle una palabra. Simplemente sacó una pokebola y la deslizó por el mostrador. Fin del capítulo. Cuando el objeto que le empujaron resultó ser una pokebola, el evaluador no mostró ninguna expresión. El proceso de evaluación para la subasta había comenzado hace unos días, y casi un tercio de las solicitudes eran para evaluaciones de Pokémon. Las subastas de Pokémon eran completamente normales en eventos como este. Sin embargo, solo unos pocos superaban la evaluación. Después de todo, no cualquiera podía ofrecer Pokémon de la calidad requerida. El evaluador colocó la Pokébola en un dispositivo situado a un costado. Este dispositivo proporcionaba una evaluación preliminar de la calidad y el nivel del Pokémon. Si los resultados preliminares cumplían con los estándares, se realizaba un análisis más profundo para determinar su valor. Incluso los Pokémon raros no eran aceptados si no cumplían con los estándares mínimos de calidad o nivel. Presionó el botón de escaneo y en solo 3 segundos aparecieron los resultados preliminares. Al ver los resultados, la expresión monótona habitual del evaluador cambió. Por favor, espere un momento. Este Pokémon necesita ser verificado por nuestro supervisor, le dijo al extraño encapuchado frente a él, con un tono ligeramente de disculpa, antes de desaparecer de la habitación. No pasó mucho tiempo. Aproximadamente un minuto después, un hombre de mediana edad que vestía un uniforme del equipo Rocket entró por una puerta lateral, acompañado por el evaluador. Con una sonrisa que pretendía parecer amigable, el hombre de mediana edad intercambió algunas palabras amables antes de invitar al cliente a una sala VIP. Señor, ¿está seguro de que desea subastar este Pokémon? Preguntó el hombre con una sonrisa. La pregunta hizo que Caín pusiera los ojos en blanco. Si no tenía intención de subastarlo, ¿por qué lo habría traído? Sin embargo, con un simple asentimiento, respondió. Sí. Dentro de la Pokébola que había entregado estaba el Cofagrigus de nivel élite que Caín había capturado en el Monte Chimenea durante su exploración de la dimensión secreta. El evaluador quedó atónito ante los resultados preliminares y no tuvo más remedio que avisar al supervisor. Era un Pokémon de nivel élite. Su calidad no requería confirmación detallada. Cualquier Pokémon que alcanzara ese nivel tendría al menos una calidad superior, equivalente a un nivel azul claro o superior. En todas las subastas organizadas por el equipo Rocket, los Pokémon de nivel élite eran poco comunes. Si bien no eran insólitos, definitivamente no eran comunes. Y curiosamente, esta vez había una cantidad inusualmente alta de Pokémon de este nivel programados para subasta, lo que elevaría el prestigio del evento a un nuevo pico. Todos sabían que entrenar Pokémon era una tarea agotadora, sobre todo romper la barrera que separaba el nivel casi élite del verdadero nivel élite. Para muchos, este obstáculo era insuperable. Para alguien capaz de comprar un Pokémon de nivel élite y entrenarlo y domesticarlo, enfrentarse a entrenadores de nivel élite ya no sería un sueño inalcanzable. Incluso si el comprador no alcanzara el rango de entrenador de élite, al menos podría ser considerado un poderoso contendiente. No todos tenían la paciencia o la habilidad para criar Pokémon desde cero, y muchos preferían comprarlos ya desarrollados para ahorrar tiempo y recursos. En su vida pasada, Cain había seguido ese enfoque. Sin embargo, en esta vida valoró más el vínculo y la armonía que construyó con sus Pokémon, por lo que optó por no seguir ese camino.
La actitud del personal hacia Caín estaba llena de respeto. Después de todo, cualquiera capaz de subastar un Pokémon de nivel élite tenía que tener un respaldo formidable o la fuerza personal para derrotar a un Pokémon de ese calibre. Además de también me gustaría subastar estos Pokémon, dijo Caín con voz impersonal debajo de su capa negra. Sacó otras Pokébolas, entre las que se encontraban Cofagrigus, de nivel casi élite, y Chandelure, de nivel casi élite máximo. El supervisor inspeccionó brevemente las Pokébolas y, con una amplia sonrisa, aceptó la solicitud. Luego sacó un billete de su bolsillo. Señor, esta es su tarjeta de asiento para la subasta. Como sabe, ya se han reservado todos los reservados, pero aún quedan asientos VIP en el balcón. Desde allí, podrá disfrutar del evento y ver la subasta de los Pokémon que ha enviado, explicó el supervisor con tono cortés. Caín tomó el billete sin decir palabra. En todas las subastas del Team Rocket, los asientos VIP del segundo piso ofrecían una vista privilegiada y mayor comodidad en comparación con los abarrotados asientos del primer nivel. Aunque el supervisor afirmó que los reservados estaban completos, Caín sabía que no era del todo cierto. Sus contribuciones simplemente no eran lo suficientemente significativas como para garantizarle uno de esos palcos exclusivos. Si hubiera enviado un Pokémon de nivel Elite 4 avanzado en lugar de un Elite recién ascendido, probablemente habrían reorganizado las cosas para garantizar que tuviera acceso a un stand privado. Aún así, no le dio mucha importancia. Mientras el Pokémon se vendiera a buen precio, eso era lo único que importaba. Por cierto, también me gustaría vender esto. No tengo tiempo para ir de tienda en tienda. ¿Podrías aceptarlo? Añadió Caín, sacando varias cajas de su trastero. Dentro de las cajas había perlas y perlas grandes recolectadas de Clamperl, junto con una caja especial que contenía la perla de Clamperl de nivel élite y varias perlas de los de nivel cuasi élite. También entregó una caja llena de púas tóxicas recogidas de Quillfish. El supervisor se quedó sin palabras al ver los artículos. ¿Son estas, perlas Clamperl? ¿Y esta grande, es de un ejemplar de élite? Preguntó, casi temblando. La expresión de asombro y respeto del supervisor solo aumentó cuando se dio cuenta de que se había topado con un cliente excepcional. Su tono cambió rápidamente y, con la sonrisa más amplia hasta la fecha, hizo una leve reverencia y ofreció. Señor, ¿le gustaría que intentara conseguirle una cabina privada? Estoy seguro de que, con su prestigio, no será un problema. Fin del capítulo. Cain hizo un gesto con la mano. No hace falta, pero quiero que todos estos artículos se subasten hoy. ¿Es posible? Preguntó Caín con indiferencia. La subasta duraría 7 días, con una sesión cada día. Sin embargo, el primer y el último día fueron los más concurridos. Caín no quería esperar hasta el último día, así que hoy era la mejor opción. No hay problema. Aseguró el supervisor golpeándose el pecho con confianza. Cualquier persona con derecho a un stand privado tenía el privilegio de priorizar sus artículos en la subasta. Caín asintió levemente, tomó su boleto y se levantó para irse. ¿El equipo Rocket intentaría robarle sus objetos? Eso sería subestimarlos demasiado. Cada subasta concluyó con un artículo estrella proporcionado directamente por el equipo Rocket. Gracias a estos artículos, atrajeron a una gran cantidad de asistentes. Al equipo Rocket no le interesaba una mísera cantidad de dinero. Caín salió de la sala de evaluación y se dirigió directamente a la entrada principal. Mientras caminaba, observó a la gente que esperaba la verificación para entrar a la subasta. Caín simplemente mostró su boleto y pasó por el pasillo exclusivo reservado para invitados de alto rango. Solo aquellos con asientos VIP o cabinas privadas podían utilizar esa entrada. En realidad, Caín podría haber mostrado sus credenciales de oficial del equipo Rocket y salteado todo el proceso, pero no quería revelar su identidad. Después de pasar por la entrada y recorrer un pasillo, llegó a la gran sala de subastas. El lugar ya estaba completamente preparado. Se podía ver a los miembros del equipo Rocket apostados en entradas, pasillos y puntos clave, cada uno acompañado de su Pokémon. Dado que en estas subastas se mezclaban todo tipo de personas, era esencial adoptar medidas de seguridad adecuadas. El equipo Rocket impuso su autoridad con fuerza. Si alguien quería causar problemas, pronto descubriría lo duros que eran sus puños. Caín encontró su asiento en el segundo piso y se acomodó. Mientras tanto, la gente seguía entrando al local. Algunas de las luces de las cabinas privadas ya estaban encendidas. El área VIP donde estaba sentado Caín estaba relativamente vacía, con solo 2 o 3 asientos ocupados.
Delante de cada asiento había una pequeña mesa con fruta y té. En el apoyabrazos de la silla había una fila de botones que se utilizaban para realizar ofertas. En el centro del lugar, una pantalla enorme mostraría información y detalles sobre los artículos a subastar. El equipo Rocket no garantizaba la autenticidad de los artículos. Cada comprador debía basarse en su propio criterio. Había una regla fundamental. Si alguien hacía una oferta y no podía pagar, tendría que decir adiós a este mundo. Caín cerró los ojos y esperó en silencio. Todavía faltaba aproximadamente una hora para que comenzara la subasta. En lugar de perder el tiempo, lo utilizó para entrenar su poder psíquico. Habían pasado meses desde que los Unknown se fusionaron con él. Gracias a su ayuda, Cain había alcanzado el nivel intermedio de habilidades psíquicas, y a pesar de sus limitaciones naturales, su poder continuaba creciendo lentamente. Aunque el progreso fue leve, cada día se hacía un poco más fuerte. Ahora que era un psíquico de nivel intermedio, tenía acceso a muchas habilidades nuevas. Ya no dependía únicamente de la telepatía. Por ejemplo, había aprendido a utilizar la espada psíquica, una habilidad que desarrolló después de alcanzar este nuevo nivel. También podría desenfocar su rostro para evitar ser reconocido. Este truco fue extremadamente útil y lo usó con frecuencia. Había otras técnicas avanzadas que requerían mayor control, por lo que se necesitaba práctica constante para dominarlas. Dominar la energía psíquica era un proceso lento que requería tiempo y dedicación. Como tenía tiempo, decidió entrenar un poco. Unos minutos después, fue interrumpido por el inicio de la subasta. En el escenario central, una mujer vestida provocativamente hablaba ante un micrófono. Gracias a su audición mejorada, Caín pudo oír a algunos hombres en el primer piso tragando saliva con dificultad. Era raro que el equipo Rocket eligiera a una mujer como anfitriona. Bueno, no los aburriré con más palabras. Comencemos la subasta, anunció el anfitrión con voz cautivadora. Pero los asistentes serios ignoraron su presencia y centraron su atención en el primer artículo que iba a subastarse. Aquí tenemos una escama muy especial, extraída de un dragonite de nivel élite. Se trata del objeto conocido como escama de dragón. Esta rara pieza puede mejorar significativamente a los Pokémon de tipo dragón. Si no fuera por la aparición del tipo hada, algo tan valioso nunca estaría a la venta. El anfitrión elogió sus cualidades con gran entusiasmo, como si se tratara de una pieza legendaria. Pero en realidad ya era un objeto valioso por sí mismo. Caín se enderezó en su asiento, mostrando interés. Sabía que cuando su Orsea evolucionara en Seadra, necesitaría una escama de dragón para evolucionar en Kingdra. Cuanto más pura sea la sangre de dragón contenida en la escama, mayor será el poder que obtendrá Kingdra después de la evolución. No había muchas escamas de mayor calidad que una de un dragonite de nivel élite. La oferta inicial es de 2 millones. Cada incremento debe ser de al menos 100.000. Comencemos. El precio inicial sorprendió a muchos. La subasta comenzó inmediatamente. 2,5 millones. 3 millones. 4 millones. El precio pronto alcanzó los 10 millones. 10,5 millones a la vez, 10,5 millones al doble. Fin del capítulo. Caín vio que nadie más estaba pujando, así que presionó el botón en el brazo de su asiento. De lo contrario, si todo el mundo siguiera gritando precios sin llegar a un resultado final, sería demasiado tedioso. 11.060.000. De la caja 108. Después de que Caín hizo su oferta, la persona que había ofrecido 10.050.000 no iba a rendirse tan fácilmente por solo 1 millón. Los dos comenzaron a pujar uno contra el otro, pero no importaba cuán alta fuera la oferta del otro, Caín siempre aumentaba el precio por la cantidad mínima. Una cantidad tan pequeña que ni siquiera alcanzaría para construir un baño. Con calma y sin gastar ni un céntimo de más. Al final, Caín ganó la escama de dragón de Dragonite por 11.150.000. Fue una compra temprana para su futuro Kingdra. La subasta transcurrió a un ritmo acelerado. En cuanto terminaba un artículo, aparecía el siguiente casi de inmediato, como si no hubiera tiempo suficiente. Además, no había ningún artículo de bajo valor. Si bien no todos superaban en precio la escama de dragón de Dragonite, ninguna venta se cerró por menos de 5 millones. Incluso cuando un artículo valía menos de 5 millones, la subasta siempre lo aumentaba a esa cantidad. Los precios superaban con creces el valor real del artículo. Así funcionaba el mundo de las subastas. Algunos se dejaron llevar por la rivalidad y acabaron pagando el doble o el triple del valor real del artículo. En este juego, tanto los vendedores como el equipo Rocket amasaron una fortuna.
Durante la subasta, Cain adquirió varios materiales, principalmente los ingredientes esenciales para las pociones de mejora de la calidad de Orsea, Vagón y Ralts. Cada vez que veía algo útil, pujaba. Y una vez que pujaba, sin importar cuánto costara al final, acababa ganándolo. Como estos materiales no tenían un atractivo generalizado, pocas personas competían con él por ellos. Añadiendo la escama de dragón de Dragonite, Cain ya había gastado casi 50 millones. Pero a cambio, había conseguido los ingredientes principales para las pociones de mejora de la calidad de Vagón, Orsea y Ralts, junto con algunos materiales secundarios raros. No le importaba cuánto dinero tuviera que gastar. Siempre que pudiera obtener los ingredientes necesarios para mejorar el talento de sus Pokémon, valdría la pena. El dinero, por mucho que se acumulara, seguía siendo solo dinero. Solo al convertirlo en poder real demostraba su verdadero valor. Hasta el momento, no había visto los materiales esenciales para las pociones de mejora de calidad de Lairon y Pupitar. Si los encontraba, sin duda los compraría. La reciente aparición del tipo Hada le había hecho ganar una fortuna. Aunque una parte de esas ganancias fue para el equipo Cielo, otra parte para comprar equipamiento del equipo Rocket y otra parte para las pociones de mejora de calidad para Larvitar, Lairon y Combusken, todavía le quedaba mucho. No había hecho un cálculo exacto, pero estimaba que aún tenía entre 100 y 200 millones en su cuenta. Esa cantidad podría parecer enorme, pero no era suficiente para comprar un Pokémon verdaderamente raro. Un Pokémon como Larvitar, un pseudo legendario, si tuviera al menos calidad azul claro, no podría conseguirse por menos de 100 millones. Si su talento era ligeramente inferior, apenas alcanzando el verde claro, que era el mínimo indispensable para un pseudo legendario, entonces tal vez había una posibilidad. Debido a su extrema rareza, incluso quienes tenían recursos preferían criarlos ellos mismos, utilizándolos como proyectos a largo plazo. Por lo tanto, encontrar uno a la venta era muy difícil. Cuanto más raro era el Pokémon, más alto era el precio. El talento era solo un factor más en la ecuación. El siguiente artículo también es un Pokémon, pero este es un caso especial, dijo el presentador, de pie en el escenario, mirando la tarjeta en su mano con expresión de asombro. No te haré esperar. Veámoslo con nuestros propios ojos. Ante sus palabras, una gran máquina apareció en el escenario. No era la primera vez que aparecía una en la subasta, ya que siempre se usaban para presentar Pokémon. El objeto clave no era la máquina en sí, sino la Pokéball que había en ella. La pantalla central mostraba la información del Pokémon y, tan pronto como apareció, el público estalló en murmullos, especialmente en el primer piso. Así es. Esta vez no se trata de un simple Pokémon. Se trata de un Pokémon completamente desarrollado, de nivel élite. Un Cofagrigus. Anunció el presentador en voz alta. Este era el Cofagrigus de nivel élite que Cain había presentado para subasta. Al ser un Pokémon de tan alto nivel, su precio inicial era muy alto. Sin embargo, dado que ya estaba completamente desarrollado, quien lo comprara necesitaría mucho tiempo para adaptarse a él, y podría no llegar a desarrollar nunca todo su potencial. Pero nada de eso importaba, porque lo importante era que este Pokémon ya había alcanzado el nivel élite. Sé que están todos ansiosos. Comencemos. Precio inicial. 10 millones. Cada aumento debe ser de al menos 500.000. El simple hecho de ser un Pokémon de nivel élite lo decía todo. Incluso con sus defectos, su valor seguía siendo inmenso. Pronto, las ofertas comenzaron a aumentar rápidamente. Según la tendencia de la subasta, este Cofagrigus alcanzaría un precio final de más de 100 millones. Al fin y al cabo, los compradores no eran tontos. Este tipo de Pokémon solo podía usarse como refuerzo temporal, y capturar uno no era tarea fácil. Además, no mucha gente usaba Cofagrigus, por lo que su valor de combate no era ampliamente reconocido. Si no fuera por el hecho de que la mayoría de los compradores aquí pertenecían a organizaciones clandestinas y estaban acostumbrados a utilizar este tipo de Pokémon, el precio habría sido aún más bajo. Cain esperó en su asiento mientras continuaba la puja. El precio final fue de 180 millones, un poco más de lo que esperaba. Quedó satisfecho. Después de todo, había atrapado ese Pokémon sin esfuerzo y ahora había ganado una gran suma por ello. También tenía un Chandelure Quasi Elite de máximo nivel y 3 Cofagrigus Quasi Elite. Todos ellos fueron vendidos por un total de 100 millones. Chandelure se vendió por 35 millones, mientras que los otros 3 Cofagrigus sumaron 65 millones. Los Pokémon de nivel Quasi Elite no valían tanto como los de nivel Elite.
Y como ya estaban completamente desarrollados, su potencial de crecimiento era limitado. Solo podían servir como fuerza de combate inmediata. Aún así, gracias a su decente talento, se vendieron a un buen precio. Hasta entonces, Cain había gastado 50 millones, pero había ganado 280 millones. Sus ingresos superaban con creces sus gastos. Ahora que tenía tanto dinero, era hora de gastarlo. No quería recuperarlo, sino convertirlo todo en recursos. Así que empezó a participar en más subastas. A veces ganaba, pero la mayoría de las veces, solo participaba por diversión. Había demasiados compradores adinerados ese día. Fin del capítulo. Muy pronto, la subasta ya había avanzado hasta la mitad sin que nadie se diera cuenta. Algunas personas que habían mantenido la calma al principio, al llegar la subasta a su punto álgido, también empezaron a perder la compostura. A veces, las pujas no solo buscaban comprar algo, sino simplemente competir. Compitiendo por el orgullo. El siguiente artículo, damas y caballeros presentes, es algo que no pueden perderse, especialmente quienes buscan un buen regalo. Es un artículo que nunca hemos visto en las numerosas subastas organizadas por el equipo Rocket. Incluso yo estoy muy tentada, dijo la presentadora con entusiasmo. Luego aplaudió suavemente. Fue admirable cómo la presentadora mantuvo su energía. Mientras muchos en el público mostraban signos de cansancio o impaciencia, ella permaneció tan radiante y apasionada como siempre, como si cada objeto fuera uno de sus tesoros personales. Luego, los asistentes trajeron la siguiente pieza. Al retirar la cubierta roja, revelaron una enorme perla brillante. Bajo la iluminación especial del lugar, la perla irradiaba destellos deslumbrantes. Inmediatamente todas las miradas se dirigieron hacia él. Aunque en el mundo Pokémon los objetos verdaderamente valiosos eran aquellos relacionados con los Pokémon, las perlas y otros lujos eran, para muchos entrenadores, poco más que simples adornos. Sin embargo, siempre hubo gente con mucho dinero. Personas a las que no les importaba el coste de las cosas útiles, sino que daban un valor enorme a lo que era bello. Como diamantes preciosos o perlas raras. Esta perla no es una perla cualquiera. Fue obtenida de un Clamperl de élite. Es completamente natural, sin intervención humana. Puede que no haya más de 3 perlas como esta en todo el mundo. No necesito decir más sobre su valor, ¿verdad? El precio inicial es de 30 millones, con incrementos mínimos de 1 millón. Que comience la subasta. Al escuchar la explicación del presentador y ver la perla mostrada en pantalla junto con la certificación del Team Rocket, la mayoría quedó asombrada. ¿Un Clamperl de nivel élite? Si fuera cierto, esta perla podría ser una de las 3 únicas que hay en el mundo. Nadie sabía mejor que los entrenadores lo difícil que era criar un Clamperl. Eran incluso más problemáticos que Shellder. Y si ese Clamperl era salvaje, su rareza era aún mayor. Los Pokémon salvajes de nivel élite eran raros, y un Clamperl salvaje de nivel élite aún más. Pero después del shock inicial, muchas personas mostraron expresiones de desdén. Por raro y precioso que fuera, no hizo nada para ayudar al desarrollo de un Pokémon. Su único valor residía en su belleza. Aunque algunos no lo apreciaron, siempre hubo quienes sí. En los palcos privados, mucha gente empezó a participar. Desde la zona de asientos, todas las mujeres adineradas también empezaron a pujar. Esta vez, fue una guerra entre mujeres. Muy pronto, el precio subió a 100 millones. Y la tendencia no mostró señales de detenerse. De hecho, siguió aumentando. Las mujeres son verdaderamente aterradoras, sin importar en qué mundo te encuentres, pensó Caín mientras observaba la subasta. Sin embargo, no pudo evitar sentirse algo complacido. Para él, aquella perla no tenía mucho valor. Claro que tuvo su precio, pero nunca imaginó que llegaría tan alto. El valor de tales lujos no se definía únicamente por el artículo en sí. Si no hubiera sido el primer día de la subasta, o si no hubiera habido tantas mujeres adineradas presentes, su precio no habría sido tan alto. Pero resultó que había mucha gente rica y el ambiente había pasado de una simple compra a una feroz competencia. Algunas mujeres incluso reconocían las voces de sus rivales, lo que solo avivaba su deseo de victoria. Ni siquiera la intervención de los hombres pudo detenerlas. Al final, una perla con un valor real de alrededor de 300 millones se vendió por 510 millones. Cuando Caín vio ese precio final, quedó atónito. ¿Había realmente tanta gente rica ahora? Comprar una perla que le parecía de poco valor por más de 500 millones. Esa perla era hermosa, pero poco práctica. Al final, todo había sido obra de un impulso. Caín había hecho una fortuna.
Con ese resultado, ahora se sintió aún más confiado para las próximas subastas. Solo esperaba que aparecieran objetos útiles, como materiales para las pociones de mejora de calidad del Iron y Pupitar. O para las futuras evoluciones de Orsea, Vagón y Ralks. Ya que tenía los recursos, debía aprovecharlos. Era mejor comprar los materiales pronto y producir las pociones para eliminar esa preocupación. La subasta continuó con una serie de materiales y artículos valiosos. Cada vez que la subasta parecía volverse aburrida, el presentador lograba animar las cosas, manteniendo a la audiencia en un estado constante de emoción. Caín compró algunos materiales. Algunas estaban relacionadas con las pociones de mejora de calidad, mientras que otras no estaban directamente relacionadas, pero podían beneficiar a sus Pokémon. Gastó una gran suma de dinero. La subasta estaba llegando a su fin y las voces de los participantes en los palcos privados se hacían cada vez más fuertes. Después de este artículo, tendremos las 3 últimas piezas de la subasta. Estoy seguro de que todos estaban esperando este momento, anunció el presentador. Pero antes del gran final, veamos este último elemento. ¿Qué podría ser? Subieron un carrito al escenario. Al retirar la tapa, se reveló un nuevo Pokémon dentro de una incubadora. ¿Qué es esto? ¿Se les acabaron los objetos al equipo Rocket? Un nuevo roto como último objeto antes de la final. ¿En qué están pensando? Una voz del público exclamó con desdén. Era cierto. El huevo Pokémon estaba dañado. Señor, cuide sus palabras. La presentadora, que había mantenido una sonrisa todo el tiempo, ahora mostraba una expresión severa. Su mirada, antes amable, se volvió aguda como la de un halcón, fija en el hombre que había hablado. Al ver el cambio en su expresión, Caín asintió levemente. El equipo Rocket no envió a cualquiera al escenario. Cuanto más crítico era el momento, más tenían que demostrar su fuerza. El hombre había cometido el error de hablar sin pensar. Inmediatamente, varios miembros del equipo Rocket se acercaron y el hombre, pálido de miedo, fue invitado a irse. La presentadora recuperó su actitud tranquila y amigable. Pero nadie se atrevió a subestimarla otra vez. Fin del capítulo. Este es un nuevo Pokémon dañado, pero eso no significa que no pueda eclosionar. Según las evaluaciones de nuestros expertos del Team Rocket, el huevo ha conservado su vitalidad intacta. Si se encuentra un buen reproductor, podría eclosionar. La anfitriona sostenía el micrófono mientras hablaba con seguridad, su tono rebosaba de certeza, como si el huevo estuviera garantizado que eclosionaría. Sin embargo, el resultado dependería del criterio de cada persona. El equipo Rocket no ofrecía servicio postventa. Que el huevo eclosionara o no dependía enteramente de las habilidades del comprador. Como ella dijo, si se encontraba un excelente criador, el huevo podría eclosionar. Pero nadie sabía con certeza cuán excelente debía ser ese criador. Además, si realmente fuera tan simple, ¿por qué el equipo Rocket no lo había incubado él mismo en lugar de subastar un huevo dañado? Pensar en eso disminuyó significativamente el interés por el huevo. Este sentimiento, Caín frunció el ceño mientras miraba el huevo Pokémon en el centro del escenario. Al principio no estaba muy interesado, pero poco a poco se incorporó. Cada uno tiene su propia opinión. Para concluir, debo decir que el Pokémon dentro de este huevo es un Riolu. Y aunque el huevo está dañado, su potencial ha sido evaluado como de primera calidad. Control. No es de extrañar que Caín sintiera algo. ¿Podría deberse a la bendición del aura que había recibido de Lucario en la isla mítica? Caín fijó su mirada en el huevo y activó la función de escaneo de su sistema. Afortunadamente, el sistema se había actualizado. De lo contrario, desde esa distancia, tal vez no habría podido analizarlo. Pokémon. Riolu, azul oscuro estado dañado. Género. Masculino. Nivel 1. Tipo. Lucha. Habilidad. Enfoque interno. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Corte cruzado, patada con salto alto, patada llameante, golpe de meteorito. Movimientos básicos. Previsión, ataque rápido, resistencia. Movimientos aprendidos. Ninguno. Movimientos TM. Ninguno. Fue un auténtico Riolu. Al ver la información de Riolu, Caín se sintió desgarrado por dentro. ¿Debería pujar por este huevo? En primer lugar, el huevo estaba dañado, lo que sin duda redujo su valor. Un Riolu de calidad azul oscuro era, estrictamente hablando, casi tan raro como un Pokémon pseudo-legendario. Los pseudo-legendarios a menudo tenían defectos críticos. Sin embargo, cuando Riolu evoluciona a Lucario, obtiene los tipos lucha y acero. Es doblemente débil a los movimientos de tipo lucha, tierra y fuego.
A cambio, resiste a los de tipo normal, acero, planta, hielo, dragón y siniestro. Es inmune al veneno y tiene resistencia cuádruple a los movimientos de tipo roca e insecto. En cuanto a su tipo, es una excelente combinación. Además de eso, Lucario puede mega evolucionar. Lo más importante es que Lucario puede usar naturalmente el poder del aura, lo que aumenta enormemente su valor. Por eso, después de que la anfitriona pronunció el nombre de Riolu, los murmullos de la multitud desaparecieron inmediatamente. No había ninguna duda. Si el huevo no hubiera estado dañado, su valor habría sido incalculable. El precio inicial es de 30 millones. Cada apuesta debe ser de al menos 1 millón. Comienza la subasta. La anfitriona, complácida con el cambio de expresión del público, anunció el precio. Pero, para su sorpresa, la sala de subastas, que antes estaba llena de vida, quedó en completo silencio. Pasó un minuto entero y nadie hizo ninguna oferta. La anfitriona empezó a sudar. Si este artículo no se vendía, sería un problema grave. 30 millones. Gritó de repente una voz. Todos se giraron hacia el origen del sonido. Provenía de una habitación privada en el tercer piso. La voz era joven. Caín también giró la cabeza. Esa sala no había hecho una sola oferta desde el comienzo de la subasta, y ahora estaban mostrando interés en un huevo dañado. Al menos ahora había un postor y la anfitriona podía respirar un poco más tranquila. Aunque el huevo valía más, siempre y cuando no quedara sin vender, no la culparían demasiado. El distinguido invitado de la sala privada ha ofrecido 30 millones. ¿Hay alguien más interesado? Preguntó la anfitriona, haciéndose eco de las evaluaciones de los expertos del equipo Rocket. Explicó que, con el cuidado adecuado, el huevo podía eclosionar y que, si no se dañaba, su calidad podría ser aún mayor. Utilizó varias frases ambiguas para aumentar su atractivo. Caín se quedó pensando. ¿Debería presentar una oferta? Lucario era un Pokémon con una excelente relación calidad-precio, y su color azul oscuro era excelente. Sin embargo, el sistema no podía garantizar la eclosión del huevo, lo que generaba dudas. 50 millones. Me arriesgo con 50 millones. Si alguien ofrece más, me voy, decidió Caín. 35 millones, ofreció Caín. La anfitriona sonrió aliviada. Finalmente, el precio estaba subiendo. Tomó nota mental de regañar a quien había fijado el precio inicial. Qué frustrante. 40 millones, respondió el otro comprador. 45 millones, dijo Caín sin dudarlo. Ya lo había decidido. Si pudiera incubar a Riolu, sería una gran ganancia. Incluso si tuviera defectos congénitos y no pudiera combatir, seguiría siendo valioso. Un Lucario de calidad azul oscuro, incluso solo para criar, valdría mucho más que cualquier Pokémon común. Podría cruzarlo con Lucarios de calidad media para obtener excelentes resultados. Incluso solo para la cría, valía la pena el riesgo. 48 millones, dijo el otro postor, aunque con cierta vacilación. 50 millones, declaró Caín como su oferta final, luego se reclinó y bebió su té con calma. Si el otro postor subía aún más la oferta, Caín no lo seguiría. Ese era el valor máximo que estaba dispuesto a asignarle al huevo de Riolu. ¿Alguien más quiere pujar? Si no, este huevo Pokémon con gran potencial será para este caballero, anunció la anfitriona. 50 millones a la vez. 50 millones al doble. 50 millones al triple. Vendido. Con el tercer llamado, el martillo cayó y el huevo de Riolu fue oficialmente de Caín. Después de todo, había amasado una fortuna recientemente. Esa perla hermosa, pero de uso incierto, se había vendido por lo suficiente como para comprar 10 huevos como este. Era mejor arriesgarse. Esta fue una oportunidad única para hacer una apuesta de alto riesgo. Fin del capítulo. Después de la subasta del huevo Pokémon Riolu, se anunció formalmente que la subasta llegaría a su fin. Aunque ese comienzo del final no fue particularmente auspicioso. Sin embargo, cuando llegó el momento de los 3 elementos más importantes, todos se sentaron derechos y prestaron atención, sin permitir que la reciente decepción por el huevo Pokémon dañado los afectara. Al ver esto, el presentador en el escenario dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras las 3 últimas subastas transcurrieran sin problemas, o al menos la última no se viera afectada negativamente, no recibiría ninguna reprimenda. Muchos de los asistentes a las salas VIP habían venido únicamente por ese último artículo. Si hubiera tenido suficiente dinero, lo habría comprado sin dudarlo. Cuando vio el artículo por primera vez, como miembro del equipo Rocket, tuvo el impulso de tomarlo y abandonar la organización para siempre.
Pero la seguridad alrededor de ese objeto era demasiado estricta. Ni siquiera ella podía acercarse. Solo los de rango superior tenían acceso. Ahora, echemos un vistazo a nuestro tercer objeto más importante. Veamos qué es. El presentador, a pesar de haber hablado durante toda la subasta, mantuvo un entusiasmo admirable. Un carrito fue empujado hacia el escenario, aunque esta vez no por los elegantes asistentes, sino por miembros uniformados del equipo Rocket. Esto demostró lo valioso que era el artículo. Cuando quitaron la tapa, revelaron otro nuevo Pokémon. Sin embargo, este estaba en perfectas condiciones. Seguro que muchos ya lo saben. Cuando anunciamos esta subasta, el artículo principal era este huevo de Pokémon. Más tarde, añadimos 2 artículos más que lo llevaron al tercer puesto. Pero no subestimen este huevo de Pokémon. Porque es el huevo de un Pokémon pseudo legendario. Un huevo de Pokémon Dratini. Su evolución final es Dragonite, el Pokémon pseudo legendario de la región de Kanto. Seguro que todos lo conocéis, ¿verdad? Y la calidad de este huevo Pokémon ha alcanzado su máximo nivel. Si no quieren perder esta oportunidad, prepárense para pujar. El precio inicial es de 100 millones de Pokédólares, con incrementos mínimos de 2 millones. La subasta comienza ahora. Un huevo de Pokémon Dratini, un Pokémon pseudo legendario. Cain activó la función de escaneo del sistema para analizar el huevo Pokémon. Pokémon Dratini, azul, género masculino, nivel 1, tipo dragón, habilidad mudar de piel, objeto retenido. Ninguno, movimientos de nuevo. Aliento de dragón, danza del dragón, velocidad extrema, pulso de agua, movimientos básicos. Envoltura, mirada lasciva, movimientos aprendidos. Ninguno, movimientos TM. Ninguno. Al principio, Cain no mostró mucho interés al ver que la calidad era solo azul. Pero cuando vio que el huevo se movía, entrecerró los ojos. Los movimientos aliento de dragón y danza dragón ya indicaban un fuerte linaje dracónico. Lo que realmente le llamó la atención fue el movimiento velocidad extrema. Cain recordó claramente que el Dragonite del profesor Oak era tan formidable no solo por su calidad y nivel, sino también por ese movimiento clave. Velocidad extrema. Para que un Dratini heredara ese movimiento significaba que al menos uno de sus padres era extremadamente poderoso. Un Dragonite con velocidad extrema simplemente no podría ser débil. Aunque su calidad no fuera la mejor, su potencial podría desarrollarse. Con los recursos adecuados, podría evolucionar hasta convertirse en un Dragonite digno de admiración. Cain poseía recursos para mejorar la calidad de los Pokémon, como pociones especiales. No era el único. Familias antiguas como la de Steven tenían métodos exclusivos para potenciar a los Pokémon de tipo acero. Seguramente las familias especializadas en Pokémon de tipo dragón también tenían maneras de potenciar a los de tipo dragón. Nunca subestimes a las familias que han perdurado durante siglos. Sus conocimientos y recursos son incomparables. Antes de que empiecen a pujar, debo recordarles algo importante. La presentadora sonrió mientras hablaba con calma. Tras exhaustivas pruebas realizadas por nuestros expertos del Team Rocket, hemos confirmado que los movimientos del huevo de Dratini son aliento de dragón, danza del dragón, pulso de agua y velocidad extrema. Cuando mencionó los 2 primeros movimientos, varios asistentes mostraron interés. Pero al escuchar velocidad extrema, todos los que estaban al tanto mostraron expresiones de asombro similares a las de Cain. 200 millones. Una voz gritó desde una sala VIP cerca de Cain. El precio inicial se duplicó al instante, dejando al público atónito. La sala se sumió en un silencio momentáneo. Cuando los asistentes se recuperaron, comenzaron a pujar sin parar. El precio se disparó rápidamente, superando los 1.000 millones. Para un Pokémon pseudo legendario, ese fue un punto de referencia. Cain ni siquiera intentó pujar. Sabía que no podía permitírselo. Aunque había ganado una gran suma en esta subasta, no podía compararse con los verdaderos magnates. Si nadie hubiera sabido el valor de la jugada velocidad extrema, quizás habría tenido una oportunidad. Pero el equipo Rocket no desaprovecharía la oportunidad de ganar dinero. Cuando el precio superó los 1.000 millones, muchas voces se callaron. Solo desde las salas privadas y los salones exclusivos se oían nuevas ofertas. La razón era simple. Velocidad extrema era un movimiento extremadamente raro. Entre los Pokémon, solo la especie Dragonite podía heredarlo de forma natural. Los Pokémon que podían aprenderlo subiendo de nivel incluían a Rayquaza, Deoxys, Togekiss, Arceus, Zygarde, entre otros.
Incluso el Riolu que Caín había adquirido podía aprender velocidad extrema al alcanzar el nivel 65. Esto demostró lo valiosa que fue la medida. Y qué poderoso era en la batalla. Rayquaza, el Pokémon legendario, era famoso por su afición a ese movimiento. Incluso en su forma primigenia, lo consideraba su favorito. Porque fue rápido. Increíblemente rápido. 2.000 millones. Desde una sala VIP en el piso superior, se escuchó una clara voz femenina. Caín frunció el ceño al oírlo. Esa voz me sonaba familiar. 2.000 millones. ¿Acaso la familia Draco también está tan interesada en los Pokémon de tipo dragón? Dijo otra voz inmediatamente, mencionando directamente el nombre de la familia. En una subasta, revelar el nombre o la afiliación de otro postor era una grave violación de la etiqueta. Pero era obvio que esta persona no tenía miedo, ya que se atrevió a gritar el nombre de la familia Draco. 2.000 millones, 100 millones. HMPH. Cobarde, ¿te atreves a decirme tu nombre? Volvió a sonar la voz femenina. Tras volver a escuchar a esa persona, Caín finalmente comprendió de quién era la voz. Era la de quien había luchado contra él en el torneo de Sinnoh. La prima de Lance, Claire. 2.110 millones. No me atrevería. La familia Draco es tan famosa que no puedo permitirme ofenderlos. La voz del hombre estaba llena de burla y un dejo de sarcasmo, como si se estuviera burlando de ella. Fin del capítulo, 2.200 millones. ¿No piensas pujar por el último objeto? La voz de Claire volvió a sonar, esta vez subiendo el precio en 90 millones. 2.210 millones. Tu familia Draco no tiene por qué preocuparse por eso. La misma voz masculina respondió de nuevo. A estas alturas ya nadie más se había atrevido a pujar. El precio ya había superado con creces el valor real de este huevo de Dratini con el movimiento velocidad extrema. Ambas partes siguieron pujando por orgullo. Después de iniciar una pelea, retirarse sin ganar significaría una pérdida de prestigio. Sin embargo, aumentar el precio solo benefició al Team Rocket. La familia Draco había llegado a la subasta bajo una inmensa presión, y ahora que alguien había revelado su identidad, estaban en una posición comprometida. Muchos asistentes ya sabían que la familia Draco estaba en la sala número 3, pero evitaron mencionar nombres para evitar problemas. Sin embargo, este postor desconocido se atrevió a desafiar abiertamente a la poderosa familia Draco, y el público disfrutó del espectáculo. 2.250 millones. Si vuelves a pujar, es tuyo, declaró Claire con firmeza, claramente aconsejado por un anciano. Si esta declaración hubiera venido de un miembro de alto rango de la familia Draco, habría parecido humillante. Pero, al provenir de una mujer joven, seguía siendo aceptable. ¡Guau, qué intimidante! Ya que insistes, cederé. Soy una persona razonable, respondió el hombre con tono burlón. Estaba claro que su único objetivo era que la familia Draco pagara más. Ahora que lo había conseguido, no había necesidad de seguir pujando. El valor real de un nuevo de Dratini con velocidad extrema no superaba los 1.800 millones. Si bien era valioso, su potencial tenía límites. No todos podían mejorar su calidad. Para la familia Draco, sin embargo, la situación era diferente. Tenían métodos para mejorar la calidad de Dratini y también tenían una cueva especial para criar Pokémon de tipo dragón. Tener un Dragonite con velocidad extrema podría producir generaciones futuras con el mismo movimiento, lo que lo convierte en un valioso recurso genético. El papel principal de este futuro Dragonite no sería el combate, sino la cría. 2.250 millones no era una cantidad insignificante para la familia Draco, pero los beneficios potenciales hicieron que la inversión valiera la pena. Felicitaciones al huésped de la habitación número 3 por adquirir este valioso nuevo Pokémon Dratini. Anunció con entusiasmo el ahora radiante presentador. El precio había superado los 2.000 millones, borrando el sabor amargo dejado por la subasta anterior. Muy bien. Veamos qué nos depara el siguiente tema, continuó el presentador con renovado vigor. Aprovechando el entusiasmo, era vital presentar el siguiente tema antes de que el entusiasmo del público se enfriara. Este objeto tiene una historia única. Proviene de la recién explorada región de Kalos. Es un objeto compuesto de dos piezas combinadas. Una de ellas funciona de forma similar a una roca lisa, ayudando a controlar las tormentas de arena y apoyando a los Pokémon de tipo roca. La otra parte contiene una energía misteriosa cuya función aún no se ha determinado. La falta de certeza en la presentación fue evidente, reflejada en el tono del presentador.
A pesar de sus esfuerzos por mantener el entusiasmo, los que prestaban atención notaron la diferencia. El carro que transportaba el siguiente objeto fue llevado al escenario. Incluso el presentador parecía confundido sobre este tema. A un objeto de origen incierto y función desconocida se le había asignado un lugar privilegiado en la subasta. Parecía un error de planificación. Sin embargo, continuó el presentador, las pruebas han demostrado que ni siquiera los Pokémon de élite pueden dejar huella en este objeto. Eso ya habla de su gran valor. Estaba tratando de recuperar la confianza del público. Además, este artículo es una combinación de dos piezas. Incluso considerando solo la función de una, ya representa un recurso poderoso. Con estas palabras, retiró la tela que cubría el objeto. Reveló una estructura triangular hecha de roca color arena, con una esfera roja incrustada en el centro que brillaba con una luz misteriosa. El objeto se parecía a una roca lisa, un elemento que los Pokémon podían sostener. Sin embargo, la esfera roja incrustada planteó preguntas. Si solo fuera una roca lisa, el público no habría mostrado mucho interés. Pero la presencia de la esfera roja hizo que todos se preguntaran sobre su verdadera naturaleza. Esta vez, los asistentes no se mostraron escépticos ante el artículo. La roca lisa ya era un recurso escaso, especialmente valioso para las estrategias basadas en tormentas de arena. El hecho de que la roca lisa pareciera servir simplemente como contenedor indicaba que la esfera roja debía ser muy valiosa. El precio inicial es de 100 millones. Cada puja debe aumentar al menos en 1 millón. Que comience la subasta. La incertidumbre en la voz del presentador era evidente. Aunque la roca lisa era valiosa, no justificaba un precio inicial de 100 millones. Encontrar compradores dispuestos a correr el riesgo sería difícil. La confusión del presentador era comprensible. Los expertos que evaluaron el artículo no pudieron identificar la función de la esfera roja. La roca lisa parecía ser solo un complemento. Sin opciones claras, decidieron colocar el artículo en un lugar destacado de subasta, con la esperanza de que alguien reconociera su verdadero valor. Si nadie pujaba, al menos podrían justificar su decisión afirmando que era demasiado raro para ser comprendido. Lo más importante es que el proveedor del artículo tenía un estatus alto y ofenderlo podría ser problemático. Si la subasta fracasara, podrían alegar que el artículo era demasiado avanzado para ser apreciado. Incluso si se vendiera solo por el precio base, podrían argumentar que al menos estaba valorado en una cantidad significativa. La clave era no ofender al proveedor, incluso si eso significaba sacrificar una posición privilegiada en la subasta. Fin del capítulo. Al ver el artículo en la pantalla, las personas sentadas en la audiencia comenzaron a susurrar en voz baja entre ellos. El anfitrión no mostró intención de apresurarlos. En cualquier caso, el mensaje estaba claro. Incluso si ese artículo no se vendía o se compraba al precio de salida, tenía que alcanzar esa cantidad. El equipo Rocket quería usar esto para ganarse el favor de cierto individuo. Además, 100 millones de Pokédólares no era un precio descabellado. Solo había que mirar a quienes lo discutían para entenderlo. La roca lisa era valiosa y el mineral que contenía podría no ser de poco valor. Sin embargo, si ni siquiera el equipo Rocket pudo determinar su verdadero uso, los demás tampoco pudieron estar seguros de su utilidad real. El artículo proviene de la región de Kalos. Kalos era una región con la que la mayoría de los presentes no había tenido contacto. ¿Quién podía garantizar que no se tratara de algo exclusivo de esa región? Aunque la mayoría de los asistentes no lo reconocieron, un hombre sentado en silencio, Caín, parecía inexpresivo. Sin embargo, si uno miraba con atención, podía ver un ligero tic en el rabillo del ojo. Quien puso este objeto en subasta es un verdadero genio. Pero los que son aún más brillantes son los del equipo Rocket. Aunque adivinaron que el objeto es valioso y lo colocaron en el penúltimo lugar de la subasta, desconocen su verdadero valor. Si no pueden explicar su función, ponerlo en último lugar habría sido un desperdicio, pensó Caín. Cuando volvió a levantar la vista y vio el objeto en la pantalla, no pudo evitar que su ojo se moviera una vez más. Si el equipo Rocket realmente supiera el valor de este artículo, podría haber sido la pieza central de la subasta. Pero ahora, aunque muchas personas en la sala estaban discutiendo, nadie estaba haciendo una oferta. Las salas privadas también estaban en silencio, pues ya se preparaban para el último objeto de la subasta. En comparación, esto era casi una broma. Además de las habitaciones privadas de los invitados de honor, había un cuarto piso oculto en la casa de subastas, reservado exclusivamente para el equipo Rocket. Dentro había 4 personas.
3 de ellos llevaban los uniformes distintivos del equipo Rocket, lo que indicaba que eran ejecutivos del equipo Rocket. Si Cain estuviera allí, probablemente los reconocería. Eran 3 de los 4 generales del equipo Rocket en la región de Johto. Archer, con su cabello azul claro, vestido con un traje blanco y sosteniendo una copa de vino tinto. Ariana, la única mujer del grupo, con cabello rojo y sus piernas cruzadas en el sofá. Y Proton, vestido completamente de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro mientras se hundía en el cómodo sofá. 3 de los 4 generales del Team Rocket reunidos en un solo lugar demostraron lo importante que era esta subasta para la organización. Sin embargo, había otra persona en la habitación que no llevaba el uniforme del equipo Rocket. Era un hombre corpulento, vestido con un traje rojo brillante y con unas extrañas gafas del mismo color. Estaba de pie junto a la ventana oculta, observando la subasta sin la menor incomodidad en presencia de los generales del equipo Rocket. Señor Sherosik, parece que nadie reconoce el artículo que subastó. ¿Podría darnos una pista? Preguntó Archer con una sonrisa mientras tomaba un sorbo de vino. Ciudad Goldenrod era su territorio. Aunque Ariana y Proton eran sus iguales en rango, solo hacía falta una voz para hablar en nombre del equipo Rocket. Sherosik se giró lentamente y se sentó en el sofá con expresión resignada. Nosotros tampoco sabemos muy bien qué es. Pensamos que, como Kanto es la cuna de Pokémon y el equipo Rocket es la organización clandestina más grande de la región, quizá lo reconocerían. Queríamos usar la subasta para evaluar la reacción de los invitados, pero parece que, Sherosik era de la región de Kalos y era el vendedor del artículo en cuestión. Parece que ni siquiera el equipo Rocket lo sabe, respondió Archer, sin inmutarse por la respuesta de Sherosik. Si el equipo Rocket no lo reconoció, entonces no había mucha gente en el mundo que pudiera hacerlo. Hablemos de negocios. Señor Sherosik, ¿cómo va su investigación sobre los trajes de combate? ¿Puede Laboratorios Lisandre proporcionarnos estos trajes? Preguntó Archer, volviendo al tema principal. El objeto de subasta solo se incluyó para reconocer a Lisandre Labs. De lo contrario, su inclusión habría perjudicado al equipo Rocket. Laboratorios Lisandre está dispuesto a proporcionarle 10 trajes de combate gratuitos para que los pruebe. Si está satisfecho, podemos hablar sobre una colaboración más estrecha, Laboratorios Lisandre. Bien, excelente. Saluda al señor Flare de nuestra parte. Exclamó Archer con una carcajada. 10 trajes de combate ya eran valiosos por sí solos, y si la cooperación se profundizaba, el equipo Rocket podría beneficiarse enormemente. Los laboratorios Lisandre de Kalos tomaron la iniciativa de contactarlos durante la subasta. Al principio, Archer pensó que era un instituto de tercera categoría y no le prestó mucha atención. Pero cuando Sherosik demostró sus habilidades, se ganó su reconocimiento. Entonces Sherosik presentó sus trajes de combate, fruto de toda una vida de investigación. Al ver su potencial, Archer decidió colaborar con ellos. Si Sherosik ni siquiera era el investigador principal, ¿qué tipo de poder poseía el misterioso señor Flare para que Archer lo considerara una amenaza seria? El acuerdo fue aprobado por Giovanni, quien dio luz verde a la colaboración. Mientras tanto, habían pasado 5 minutos en la subasta, y nadie había hecho una oferta. Como nadie ha hecho una oferta, este artículo, antes de que el anfitrión pudiera terminar su frase, se escuchó una voz tranquila. 100 millones. El que habló fue Caín, sentado en el palco del segundo piso. Bajo su capa negra, su mano derecha estaba ligeramente sudada. Todos los demás podían ignorar el valor del artículo, pero él no. Una mega piedra envuelta en roca lisa. Tenía que comprarlo. Fin del capítulo. La voz sonaba un poco perezosa, como si al hablante realmente no le importara cuánto dinero costaba. Fue solo una oferta tentativa. Al oír la oferta, muchas personas, especialmente las del primer piso, parecieron asombradas, como si estuvieran viendo a un millonario derrochador. Gastar 100 millones en algo con efectos desconocidos era una locura. Incluso si fuese una roca lisa no valdría ni la mitad. 101 millones. Pero justo cuando todos pensaban que Caín ganaría el objeto, otra persona habló. Al escuchar la nueva oferta, Caín frunció el ceño. ¿Podría ser que alguien más supiera sobre la mega piedra? Otra oferta. La gente en la habitación dejó de susurrar. Estaban empezando a considerar si el artículo realmente tenía valor. De lo contrario, no habría 2 personas pujando por él. Caín no habló de inmediato, ya que pujar nuevamente ahora podría atraer más atención. La persona que habló antes probablemente solo estaba probando suerte. Quizás alguien reconoció lo que realmente era ese objeto.
Por ahora, haría una sola oferta y observaría si la otra parte realmente conocía su valor. Si lo sabía, definitivamente seguiría pujando. Pero ahora estaba en apuros. Tras hacer su oferta, nadie más habló. ¿Se había convertido en el mayor tonto de todos? ¿Qué pasaría si la persona que hizo la oferta fuera una planta del Team Rocket? Una serie de pensamientos complicados inundaron su mente. No solo en su cabeza, sino en la de muchos otros también. 101 millones, a la una, 102 millones. La anfitriona ya había levantado su pequeño martillo cuando Caín volvió a hablar. Sus ojos, ocultos bajo la capa negra, se fijaron en la persona que había hecho la oferta anterior, alguien también sentado en un palco privado. Si esa persona volviera a pujar, Caín no seguiría pujando, ya que eso atraería aún más atención y dificultaría las cosas. Pero si el otro postor ganara la subasta, Caín haría todo lo posible para encontrarlos más tarde. Esa mega piedra tenía que ser suya. Incluso si eso significa recurrir a la fuerza. Sin embargo, al ver cuánto tardaba Caín en hacer una nueva oferta, el otro postor perdió el interés y suspiró aliviado en secreto. Ofertar tanto era demasiado arriesgado. Mejor no jugar con fuego. Para Caín, el huevo de Riolu podría considerarse una apuesta, pero esta mega piedra era una victoria segura, sin ningún riesgo. 102 millones, a la una, a las dos, vendido. Felicitaciones una vez más a este caballero por su compra. Caín ya había comprado varios artículos en esta subasta, y el anfitrión había anunciado su número de asiento más de una vez. Escondido bajo su capa, Caín dejó escapar un suspiro de alivio. Si no fuera porque quería evitar la atención, habría estado dispuesto a pagar incluso 500 millones por ello. Ahora que el martillo había caído, mientras pudiera pagar, no habría problemas. Y en el peor de los casos, podría revelar su verdadera identidad. Con la influencia de Giovanni, casi nadie se atrevería a negarle su compra. Pensando en esto, Caín se preguntó, ¿debería informar a Giovanni? ¿O eso causaría una mala impresión? Aunque a Giovanni tal vez no le importara, Caín aún tenía que manejarlo con cuidado. Y ahora pasamos al último objeto de la subasta, la pieza central de todo el evento. Seguro que muchos de ustedes vinieron solo por esto. Por fin, la incómoda penúltima subasta había llegado a su fin, y la anfitriona quería cerrar ese capítulo rápidamente. A los de arriba quizá no les importe, pero ella, parada en el escenario, se sentía avergonzada. El artículo final. Todos en los palcos privados prestaron atención. Había muchas figuras poderosas en la subasta, como la familia Draco, que había llegado en secreto. Y no fueron los únicos. Simplemente no querían revelar sus identidades. Con su estatus, por supuesto, ya sabían de antemano cuál sería el artículo final de la subasta. Pero la mayoría de los asistentes en la planta principal no lo sabían. Caín tampoco, pero su interés ya estaba despertado. De hecho, el huevo de Dratini ya tenía suficiente valor para ser el objeto estrella del evento, entonces ¿qué podría ser tan indiscutiblemente superior? En un palco privado reservado para el equipo Rocket en el cuarto piso, Archer terminó su copa de vino de un trago mientras veía cómo la penúltima subasta llegaba a su fin. Señor Sherosik, parece que alguien se llevó su artículo. Sherosik hizo un gesto con la mano. Solo estaba probando suerte. Para ser sincero, en nuestro laboratorio aún quedan algunas de esas cosas, pero no sabemos exactamente para qué sirven. Archer asintió y se puso de pie. De acuerdo, hablaremos de los detalles más tarde. Ahora me toca a mí. Ariana, Proton, asegúrense de que el señor Sherosik esté bien cuidado. Dicho esto, salió con paso tranquilo. Ariana y Proton pusieron los ojos en blanco. Archer actuó como si fuera su superior. Pero Sherosik sí que merecía respeto. Sus trajes de combate eran excelentes, y si el equipo Rocket compraba al por mayor, los primeros en beneficiarse serían los 4 grandes ejércitos. Sus subordinados. Si el equipo Rocket equipara a todos con esos trajes especiales, su poder de combate aumentaría drásticamente. Aunque el equipo Rocket se retiraba, tarde o temprano se enfrentarían a la liga. Era el momento de reunir fuerzas. Confiaban en que su líder, Giovanni, no permanecería en las sombras para siempre. En el escenario central. Se sacó el último objeto, pero esta vez no había equipo de seguridad escoltándolo. Solo una persona lo empujó con elegancia. Era Archer, que acababa de descender de los pisos superiores. La anfitriona le hizo una reverencia respetuosa. Todos los miembros del equipo Rocket en la sala se pusieron firmes y gritaron al unísono. Señor Archer.
Por la disciplina y la intensidad de sus voces, estaba claro que la mayoría de los presentes eran miembros del ejército de Archer, uno de los 4 grandes ejércitos del equipo Rocket. Una demostración de autoridad. Sonriendo, Archer tomó el micrófono de la anfitriona. Gracias a todos por asistir a esta subasta. Seguro que muchos están deseando saber cuál es el resultado final. No diré más. Véanlo ustedes mismos. Dicho esto, levantó el paño rojo de la bandeja. Era una Pokéball. ¿Qué Pokémon podría ser más raro que un Dratini con velocidad extrema? Nadie dudaba de su valor. El hecho de que Archer lo presentara personalmente lo decía todo. Sonriendo aún más, Archer respiró profundamente y anunció: pasemos a la subasta final. Dentro de esta Pokéball se encuentra una de las 3 aves legendarias. Moltres. Ojo. Toda la sala estalló en un alboroto. Incluso Caín, que había permanecido tranquilo todo el tiempo, se puso de pie en estado de shock. Fin del capítulo. Moltres. Uno de los 3 pájaros legendarios. Moltres. Los ojos de Caín estaban fijos en la Pokéball en la plataforma, a menos de medio metro de Archer. No podía creer que el equipo Rocket hubiera preparado semejante sorpresa. Ahora entendía por qué tantas figuras importantes habían asistido a la subasta. Incluso comparado con un pseudo legendario o el Dratini con el movimiento velocidad extrema, este Pokémon estaba en otro nivel. Moltres era conocido como una leyenda de tercer nivel, pero nadie debería subestimarlo por ese título. Aunque sus estadísticas base no superaban a las de los pseudo legendarios, este tipo de Pokémon no podía medirse solo por números. Cain admitió que estaba sorprendido. El equipo Rocket había realizado un movimiento magistral. No es de extrañar que uno de los 4 generales, Archer, presentara personalmente la subasta. Cain activó su sistema para escanear los datos de los Pokémon dentro de la Pokéball. Pokémon. Moltres, morado claro. Género. Sin género. Nivel. 58. Tipo. Fuego más volador. Habilidad. Presión. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Ninguno. Movimientos básicos. Ataque de ala, brasa, giro de fuego, agilidad, resistencia, poder antiguo, lanzallamas, salvaguardia, corte aéreo, día soleado. Movimientos aprendidos. Viento de cola, ola de calor, ronquido, enfoque láser, ataque aéreo, desempañar. Movimientos TM. Ninguno. Un Moltres con una fuerza casi de élite. No es de extrañar que hubieran logrado capturarlo. Pero ¿quién fue el responsable de esta captura? Y lo más sorprendente de todo fue que estaban dispuestos a venderlo en una subasta. Parece que la mayoría de los asistentes vinieron por este Moltres, pensó Caín mientras se reclinaba en su asiento. Aunque estaba sorprendido, la verdad era que no tenía mucho interés en este Pokémon. Era poderoso, sí, pero también un Pokémon difícil de entrenar en esta etapa de su desarrollo. Sin un método de entrenamiento detallado, criar a este Moltres sería un proceso de prueba y error que consumiría demasiado tiempo. Y, teniendo en cuenta la situación actual, su precio no sería bajo. Seguramente muchos ya estaban preparados para pujar. Además, este no era un Moltres con un rol divino. Aunque su cualidad era morado claro, probablemente sería más valioso para Caín invertir en su Pupitar u otros Pokémon. Todo lo que podía hacer ahora era sentarse y disfrutar del espectáculo. Estoy seguro de que no necesito explicar qué tipo de Pokémon es Moltres, dijo Archer con firmeza. Este espécimen fue capturado en el cráter de un volcán activo y era el único Pokémon presente en la zona. Por lo tanto, no hay riesgo de involucrar al legendario Moltres. Hubo más de un Moltres en el mundo, al igual que Articuno y Zapdos. No eran exclusivos de Kanto. Se podían encontrar en varias regiones. De hecho, varios entrenadores poseían estos Pokémon. Por ejemplo, Noland de Battle Factory tenía un Articuno. Seguramente había otros entrenadores con Moltres o Zapdos. Además, el equipo Rocket ya ha evaluado la calidad de este Moltres, continuó Archer. Su potencial supera el nivel élite y ha sido clasificado como un Pokémon con calidad de campeón. Pueden estar seguros de que su valor es incuestionable. La calidad de color púrpura claro. En el Team Rocket, este era el estándar para un Pokémon con potencial para alcanzar el nivel campeón. En el mundo de los entrenadores, estos eran conocidos como Pokémon de calidad campeón. Archer mostró los certificados de evaluación y las estadísticas de los Pokémon en una pantalla gigante para que todos los asistentes pudieran verlos. El precio inicial es de 1.000 millones de Pokémon. Cada puja debe aumentar al menos en 10 millones. Que comience la subasta. 1.000 millones de Pokédólares. Un precio astronómico. Pero nadie dudaba de que Moltres valía la pena.
Mientras la mayoría de los asistentes todavía estaban impactados por el precio, los verdaderos magnates ya estaban pujando. Nadie había venido sin intención de comprar. 1,5 billones, anunció alguien, aumentando la oferta en 500 millones de una sola vez. 2.000 millones. El segundo postor aumentó la cifra sin dudarlo. Las pujas salían desde los palcos privados, donde se sentaban las figuras más influyentes. Los que estaban en la zona común de asientos solo podían mirar. 2.500 millones. Los números siguieron aumentando. Caín, tranquilo, observaba el espectáculo sin pestañear. No había un límite claro para el valor de este Moltres. Si esta subasta hubiera sido más privada, tal vez 3.000 millones habrían sido el límite. Pero en este evento anual, con tantos compradores interesados, el precio solo podía subir. Pronto llegó a 5.000 millones. Los postores empezaron a disminuir el ritmo. Ese era un número ridículo. Caín pensó que con esa cantidad de dinero podría alcanzar el nivel Elite Four sin problemas. Él era capaz de utilizar esos recursos de manera mucho más eficiente, mientras que muchos otros no podían aprovecharlos al máximo como él. La puja final fue feroz y mucha gente incluso empezó a discutir entre sí. Los nombres de ciertas facciones fueron gritados abiertamente. La familia Draco ya lo sabía de antemano. Lo que sorprendió a Caín fue que la familia Stone también envió gente. Era difícil saber si Steven había venido con ellos, pero probablemente no. De lo contrario, Steven habría sido la persona más adecuada para esta misión, no Caín. Habían otras organizaciones aparte de estas. Por ejemplo, el conglomerado más grande de la región de Kanto, Silpco. Silpco fue el líder mundial en tecnología de fabricación de Pokémon, y las Pokéballs más utilizadas fueron fabricadas por ellos. Sus recursos financieros no eran en absoluto inferiores a los de la familia Stone. Habían también muchas familias con gran fuerza y trayectoria. Lo que Caín no esperaba era que, al final, quien ganara la subasta de Moltres no fuera Silpco. Ni la familia Stone, ni la familia Draco. El ganador fue de la familia Berlitz de la región de Sinnoh. Una familia con 200 años de historia. Aunque no contaba con entrenadores extremadamente poderosos, sus miembros principales eran reconocidos eruditos en el campo de la investigación Pokémon. Todos en su familia eran genios con cerebro. Sus conexiones se extendieron no solo a toda la región de Sinnoh, sino también a otras regiones. El precio final de la transacción de este Moltres fue de 5.500 millones. Una figura que desafiaba la lógica. Pero para la familia Berlitz, esta compra fue solo un paso más en su investigación sobre Pokémon legendarios. Su verdadero objetivo final era Rayquaza. Fin del capítulo. Después de que finalmente terminó la subasta, Caín no se quedó en el lugar. Se dirigió directamente al área de recolección de objetos en la parte de atrás, con su ficha de posición en la mano. Aunque el precio final había alcanzado una cifra astronómica, no tuvo mucho impacto en Caín. Había logrado aprovechar una oportunidad. Si el huevo de Riolu eclosionó con éxito, entonces se podría decir que había aprovechado dos oportunidades. Sin embargo, el sistema aún no había podido analizar la causa exacta del daño al huevo de Riolu, ni encontrar una manera de repararlo. Esto probablemente tomaría mucho tiempo. Por suerte, el huevo no perdía nada. Simplemente, la incubación se había detenido. Caín tuvo tiempo suficiente para encontrar una solución. La única incógnita era cuánto tiempo tomaría. Caín hizo un cálculo de sus ganancias totales de esta subasta. El Cofagrigus de nivel élite, junto con varios Pokémon casi élite, se vendió por un total de 280 millones. Además, la perla del Clamperl de nivel élite alcanzó el exorbitante precio de 510 millones. A esto se sumó la venta inicial de una caja de perlas y aguijones venenosos, que el equipo Rocket compró directamente por unos 200 millones de Pokédólares. En total, Caín había ganado 990 millones, prácticamente 1.000 millones. Fue una ganancia enorme. Por supuesto, ganar mucho también significaba gastar rápidamente. Después de todo, una persona con gran riqueza debe hacer cosas acordes a su estatus. En la primera mitad de la subasta, Caín gastó 50 millones en la escama de dragón y algunos materiales. Luego, al conocer el precio final de la perla, realizó nuevas compras de materiales raros al por mayor, gastando 100 millones adicionales. Aunque algunos materiales no eran de uso inmediato, prefirió adquirirlos mientras estuvieran disponibles. Estos materiales no siempre estuvieron disponibles en el mercado. Es mejor comprarlos ahora que arrepentirse después. Así que se perdieron 150 millones.
Luego, para obtener el huevo de Riolu dañado, pagó 50 millones, el precio máximo que estaba dispuesto a aceptar. Afortunadamente logró comprarlo. Finalmente, para adquirir la mega piedra envuelta en una roca lisa, gastó 102 millones. En ese momento, 2 millones parecía una cantidad trivial, algo que podía ignorar por completo. Se había vuelto arrogante. Él realmente se había vuelto arrogante. Uno de los dos cimientos de su corazón había sido eliminado temporalmente. En total, Cain había gastado 300 millones en esta subasta. Ganó 990 millones, gastó 300 millones y dejó un beneficio neto de 690 millones. Desde esa perspectiva, el beneficio seguía siendo enorme. Por supuesto, no solo se trataba de cuánto dinero había gastado, sino de lo que obtuvo a cambio. Primero, obtuvo una mega piedra, que también venía con una roca lisa. Según su hipótesis, esta megapiedra podría haber quedado de tiempos antiguos. ¿Qué Pokémon podría usar una megapiedra y una roca lisa a la vez? La respuesta era obvia. Tiranitar. Por lo tanto, Cain sospechó que esta megapiedra pertenecía a Tiranitar. Si esto fuera cierto, entonces el valor obtenido no sería solo monetario, sino que escondería un potencial aún mayor. Además, gastó 150 millones en materiales, principalmente ingredientes raros para elaborar pociones que mejoran la calidad. Con esto, Cain había reunido los materiales clave para las pociones de mejora de calidad para Orsea, Ralts y Vagón. También tenía los ingredientes principales para las pociones de mejora de calidad de Leiron, Pupitar, Seadra y Shelgon. La única excepción fue Kirlia, cuyos materiales escaseaban un poco esta vez. Aún así, el resto de sus Pokémon pudieron evolucionar sin problemas. Esto significaba que por un buen tiempo, Cain no tendría que preocuparse por pociones para mejorar la calidad. Señor, aquí están los artículos que compró en la subasta. Esta tarjeta bancaria anónima contiene 670 millones, de los cuales aproximadamente 20 millones son, ¿entiende? Dijo el mismo asistente que lo había ayudado antes, sosteniendo un dispositivo de almacenamiento espacial que contenía las compras de Cain y la tarjeta bancaria. Esos 20 millones eran la comisión que el equipo Rocket se había llevado de la subasta. Una cantidad absurdamente alta. Estaba claro que a esta subasta las ganancias del Team Rocket no fueron de cientos de millones, sino probablemente de miles de millones. Cain asintió con satisfacción, tomó los artículos y se fue sin decir más ni perder tiempo. Con tanto dinero encima, sin duda sería un objetivo atractivo. Primero, tenía que deshacerse de cualquier posible seguidor antes de seguir comprando. Abandonar la subasta no significó que el evento hubiera terminado. Aprovechando la oportunidad del mercado, Cain se cubrió con su abrigo y se deslizó entre la multitud. Tan pronto como salió, varias miradas se posaron en él desde la entrada de la subasta. Se movió rápidamente y muchas personas no dudaron en seguirlo. Entre ellos, dos llevaban llamativos trajes rojos y gafas extrañas. Eran del mismo grupo que había traído la mega piedra a la subasta. El equipo Flare de la región de Kalos. Aunque su investigador no creía que el comprador conociera realmente el valor real de la piedra, aún así la consideró lo suficientemente valiosa como para intentar recuperarla. ¿Pero podrían realmente atrapar a Cain, un veterano del mercado negro? Como miembro del equipo Rocket, si permitiera que alguien de otra organización lo rastreara en territorio Rocket, sería una desgracia. Aunque no había revelado públicamente su afiliación, había estado en esta área antes. Dio vueltas en círculos grandes y pequeños, aprovechando la multitud y la vestimenta similar de los asistentes. Pronto, sus perseguidores lo perdieron de vista. En un rincón, se quitó el abrigo y se puso otro con un diseño diferente antes de volver a la calle. Con tanto dinero, gastarlo todo de inmediato no era realista, pero ahora tenía la oportunidad de comprar lo que antes no podía. Primero visitó una tienda de movimientos y compró una gran cantidad de movimientos para sus Pokémon. Tras recorrer todas las tiendas, finalmente encontró los movimientos danza de espadas e hiperrayo. También consiguió los movimientos giga impacto, explosión de fuego y explosión concentrada, extremadamente difíciles de conseguir. Algunas de estas mudanzas resultaron más caras de lo habitual debido a la competencia y los precios se duplicaron. Pero si no los compraba ahora, sería aún más difícil encontrarlos más adelante. En total gastó 40 millones en estos movimientos. La película Swords Dance fue la más cara, alcanzando los 15 millones debido a la especulación del vendedor y la alta demanda. Cain había deseado este movimiento desde hacía mucho tiempo. Desafortunadamente, solo encontró uno.
Si hubiera habido otro, lo habría comprado sin dudarlo, incluso al mismo precio. Además de los movimientos, también compró muchos más materiales para elaborar pociones que mejoran la calidad. Había adquirido los ingredientes principales en la subasta, pero aún necesitaba varios complementarios. Afortunadamente, estos materiales no eran muy caros y solo costaron menos de 20 millones en total. Fin del capítulo. Estos 20 millones corresponden a todos los materiales necesarios para las pociones de mejora de calidad, excluyendo los ingredientes principales. Esto incluye todos los materiales secundarios necesarios para la evolución de los Pokémon de Cain. Con la excepción de los ingredientes principales para la evolución de Kirlia en Gardevoir, Cain ahora posee todos los componentes necesarios para elaborar las pociones de mejora de calidad para sus Pokémon. Durante un buen tiempo, no necesitará recorrer largas distancias en busca de estos materiales. Además, Cain también visitó varias tiendas especializadas Pokémon para adquirir nuevas especies. No era para uso personal, sino para poblar la isla que era de su propiedad. Su objetivo principal era aumentar el número de Pokémon en la isla, fortalecer el ecosistema y evitar la desaparición de especies que pudieran alterar el equilibrio ambiental. En esta ocasión priorizó la compra de Pokémon de tipo planta. La isla aún tenía una vegetación algo escasa, y un aumento en el número de estos Pokémon podría ayudar a mejorar la calidad del aire y la estabilidad del ecosistema. Los Pokémon de tipo planta normalmente no se alimentan de otros Pokémon, lo que les permite crecer y al mismo tiempo beneficiar al bosque. Cain no necesitaba que fueran Pokémon salvajes. De hecho, aquellos que ya habían sido domesticados podrían ayudar a gestionar el ecosistema más fácilmente. Compró especies como Oddish, Paras, Bellsprout, Tangela, Opip, Sunkern y Shroomish, todas excelentes para su propósito. Como estos Pokémon eran comunes y fáciles de encontrar, su valor de mercado era bastante bajo. Seleccionó a individuos con una calidad notablemente superior a la media, sabiendo que podía mejorar sus habilidades con el tiempo a través de intervenciones controladas. Adquirió casi 100 Pokémon, todos con una calidad aceptable, por un total de 20 millones de Pokédólares. Sin embargo, la compra más notable fue la adquisición de 3 Bulbasaur y 4 Chikorita. Como estos Pokémon iniciales eran muy buscados, incluso los de calidad media tenían precios exorbitantes. Los individuos que logró adquirir oscilaban entre la calidad verde claro y verde oscuro, sin llegar a la calidad azul claro. Aún así, estos 7 Pokémon costaron 20 millones de Pokédólares. En total, gastó 40 millones en la adquisición de más de 100 Pokémon. Sumando los 20 millones en materiales auxiliares y los 40 millones en movimientos, Cain había gastado un total de 100 millones de Pokédólares. El dinero puede parecer mucho, pero gastarlo solo tomó unos minutos. Con todas sus compras realizadas, salió del mercado negro. En lugar de dirigirse a la zona de agentes de inspección, regresó a su hotel. Una vez allí, Slowking estableció una barrera psíquica para evitar que alguien escuchara, y Cain sacó el comunicador especial del equipo Rocket. Marcó el número de Umbra. La llamada fue respondida rápidamente. Señor Umbra. Dijo Cain respetuosamente. La voz del otro lado tardó un momento en responder. ¿Qué ocurre? Preguntó Umbra con un claro tono de cansancio. Señor, actualmente estoy en Ciudad Vara de Oro. Oh. Umbra inmediatamente pareció más interesada. Él sabía muy bien lo que hacía el equipo Rocket en esa ciudad. Era comprensible que un miembro como Cain estuviera allí durante el evento comercial, pero no que lo contactara directamente. La Liga me ha encomendado investigar las actividades recientes del equipo Rocket. Empiezan a preocuparse por la falta de movimientos visibles de nuestra organización. Cain fue directo al grano y sin andarse con rodeos. Hubo un breve silencio en la línea. Comuníqueme, dijo una nueva voz. Cain se tensó instantáneamente. Era Juan. Hola, Caín, soy Giovanni, dijo en tono tranquilo pero firme. No hablaba con arrogancia ni superioridad, sino con la autoridad natural de un líder que se dirige a uno de sus subordinados. Jefe. Respondió Caín respetuosamente. Dices que la Liga te envió a investigar nuestras actividades, así es. Al principio, no prestaron mucha atención a nuestra aparente reestructuración, pero tras un largo periodo sin que se hicieran públicas nuestras operaciones, han empezado a sospechar. Giovanni tardó un momento antes de responder. Diles que estamos reuniendo recursos y que tenemos la intención de colaborar con Lysandre Labs de Kalos para desarrollar uniformes de combate personalizados. Fue una explicación sencilla que Caín pudo utilizar para dar un informe convincente. Comprendido.
Cain recordó haber visto uniformes similares a los del futuro equipo Flare en la subasta, pero no había considerado la posibilidad de que el equipo Rocket estuviera negociando con ellos. Quizás el equipo Flare aún no existía y todo operaba bajo el nombre de Lysandre Labs. Si el Team Rocket quería colaborar con ellos, primero necesitaban evaluar su confiabilidad. Si el laboratorio sobrevivió a la investigación de la Liga, significaba que era un aliado valioso. Si fue eliminado, entonces no era digno de trabajar con el Team Rocket. Al mismo tiempo, esto desviaría la atención de la Liga hacia otro objetivo. Giovanni había conseguido matar 2 pájaros de un tiro, sin mover un dedo. Por cierto, ya que estuviste en la subasta, deberías vigilar a las familias principales que participaron. Informa a la Liga sobre cualquier irregularidad. Cain sintió un escalofrío. No fue simplemente una doble jugada. Giovanni estaba logrando 3 objetivos a la vez. No solo estaba desviando la atención de la Liga del equipo Rocket, sino que también estaba generando conflictos internos dentro de la propia Liga. Si bien esto no provocaría un cambio drástico, sin duda le daría al equipo Rocket el tiempo que necesita. Entendido. Cain comprendió la estrategia al instante. Pero, continuó Giovanni. Fin del capítulo. Pero no podemos simplemente confundir a la Liga. Debemos darles algo de valor. Hagamos esto. Denles la ubicación de la base del equipo Rocket en Ciudad Olivine. Al mismo tiempo, haré que se instalen estudios de investigación especiales dentro, para que la Liga obtenga algo tangible de ello, dijo Giovanni con calma. Pero al oír sus palabras, Cain se quedó atónito. No era necesario. Revelar la existencia de laboratorios Lysandre a la Liga ya era suficiente. No había necesidad de sacrificar una base del equipo Rocket en Ciudad Olivine. Esa base representó una gran pérdida para la organización. Ahora eres un investigador de liga de nivel avanzado, ¿verdad? Con tu ritmo de crecimiento, deberías estar cerca de la cima del nivel casi élite. Giovanni desvió la conversación hacia la fuerza de Cain. Así es. En ese caso, esta base del equipo Rocket será tu ofrenda a la liga. Con ella, consolidarás tu identidad dentro de la organización y eliminarás cualquier sospecha sobre ti. Incluso si tienes enemigos dentro del equipo Rocket, no podrán denunciarte a la liga sin quedar en ridículo. Además, ahora que eres un investigador de nivel avanzado, tu ascenso es inevitable. Aunque el equipo Rocket se está retirando, nuestra fuerza permanece intacta. Espero que consigas un puesto en la élite 4 de Oen. Giovanni reveló su verdadera intención. Él estaba preparando el camino para Cain. El mero hecho de que Cain informara al equipo Rocket sobre su misión ya era una muestra de lealtad, y Giovanni tenía que responder a ello. Pero eso no fue todo. Giovanni tenía sus propios cálculos. Cain estaba ascendiendo rápidamente y ya había consolidado su lugar dentro de la liga. Incluso los acontecimientos del torneo de Sinnoh habían llegado a oídos de Giovanni. Lo que más necesitaba Cain ahora no eran recursos ni Pokémon raros, sino tiempo para crecer sin interrupciones. Giovanni sacrificaba una base para asegurar que Cain se convirtiera en uno de los 4 de élite de Oen en el futuro. Además, esto podría servir como un punto clave de infiltración para el equipo Rocket en la región. A corto plazo, parecía una pérdida. Pero a largo plazo, fue una inversión. Ese tipo de visión estratégica fue lo que convirtió a Giovanni en el líder de la organización clandestina más poderosa del mundo. Aunque Cain sintió cierta gratitud, también experimentó una profunda sensación de alarma. Mientras fuera útil, Giovanni estaba dispuesto a sacrificar una base por él. Pero el día que dejara de ser útil, o apareciera alguien más valioso, ¿también sería sacrificado? Aunque conociendo la personalidad de Giovanni, era poco probable que se llegara a eso. Si Cain entregara la base de Ciudad Olivine, la liga nunca volvería a dudar de él. Incluso si alguien dentro del equipo Rocket lo denunciara, la liga no lo creería. A menos que lo haya hecho el propio Giovanni. O Cain decidió exponerse. Esta misión también le otorgaría méritos, lo que le facilitaría ascender a uno de los 4 de élite de Oen. Bien, dejémoslo así por ahora. A partir de ahora, puedes contactarme directamente. En un momento, Umbra te enviará mi número de comunicación. Después de decir esto, Giovanni colgó. Poco después, Cain recibió un mensaje con una serie de números. Fue el contacto directo de Giovanni. Muy pocas personas del equipo Rocket tenían acceso directo a Giovanni. Ni siquiera algunos oficiales de élite tenían esta conexión. Esto confirmó que Giovanni había reconocido plenamente a Cain. Con la fuerza suficiente, su ascenso a oficial de élite era solo cuestión de tiempo.
En la base subterránea del equipo Rocket en Ciudad Verde, Giovanni le entregó el comunicador a Umbra y se reclinó en su silla ejecutiva. Con una mano, acarició a su Persian, que descansaba a su lado. Umbra envió el número a Caín. Ahora, Caín reportaba directamente a Giovanni. Pero esto no le despertó ningún sentimiento especial. Desde el principio, Caín había sido una inversión. Ahora que la inversión daba frutos, Umbra se sentía satisfecho, aunque no lo demostraba. Giovanni le dirigió a Umbra una mirada profunda, como si pudiera leer sus pensamientos. Tenebris, ve y notifica al líder de la base en Ciudad Olivine. Dile que evacue al personal importante y reubique parte de los datos de investigación. Deja algo para que la liga lo tome. Se podía abandonar la base, pero era crucial retirar lo esencial. La liga solo vería lo que Giovanni quería que vieran. Sí. Desde un rincón oscuro de la habitación, una voz respondió antes de desvanecerse. Giovanni miró a Umbra y sonrió. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas? Líder, ¿no le preocupa que este individuo se vuelva incontrolable? Sus ambiciones no son pequeñas. Aunque si Caín se convirtiera en un oficial de élite, pertenecería a la facción de Giovanni, Umbra todavía tenía que cuidar los intereses de Giovanni primero. No lo hará, dijo Giovanni con una sonrisa segura. Ese chico es ambicioso, pero también inteligente. Sabe lo que quiere y entiende que solo el equipo Rocket puede dárselo. Mientras yo esté cerca, jamás nos traicionará. Tal era la confianza de Giovanni. Mientras él existiera, el equipo Rocket existiría. Si cayera, el equipo Rocket no tendría razón de existir. Umbra asintió en señal de comprensión. Caín desactivó la barrera psíquica de Slowking. Sentado en el borde de la cama, cayó en profundos pensamientos. Esto es solo el principio. La última vez en la isla mítica, cuando me enfrenté a Regi y los demás, Giovanni no reaccionó. Pero ahora parece que ha empezado a actuar en varios frentes. Parece que algunas voces dentro del equipo Rocket han empezado a desagradarle. Caín sonrió. Mientras el equipo Rocket aún tuviera poder, podría usarlo para ascender dentro de la liga. Después de eso, el destino del equipo Rocket sería incierto. Lo más importante ahora era fortalecer su poder. Después de ordenar sus pensamientos, Caín desapareció de la habitación junto con Slowking. Cuando reapareció, ya estaba en la base de la liga. Señor. Los investigadores presentes se pusieron de pie inmediatamente. Habían cumplido las tareas asignadas por Caín, aunque no entendían el propósito de esas órdenes. Caín era su superior y su deber era seguir las órdenes sin cuestionarlas. Ser un investigador de nivel avanzado sonaba impresionante. Caín aplaudió para llamar su atención. Anota esto. La familia Draco, Silco. La familia Stone, la familia Berlitz, enumero 7 u 8 familias y empresas. A mitad de la lista, los investigadores se detuvieron y lo miraron sorprendidos. Esas eran entidades poderosas. ¿Qué planeaba hacer? Fin del capítulo. Registren a estos grupos como participantes en la subasta organizada por el equipo Rocket. Aunque no sea un asunto grave, debemos informar a nuestros superiores. Además, su tarea será vigilar de cerca a estas familias y empresas, dijo Caín con indiferencia. Los investigadores intercambiaron miradas. ¿Significaba eso que iban a actuar contra estas poderosas familias y empresas? Aunque Caín quisiera, la Liga seguramente se opondría. Estas familias eran pilares fundamentales de la Liga, y Caín no tenía intención de hacerles nada. En resumen, dado que la Liga le había asignado la misión, era justo informar de todo lo que viera. ¿Hay algún dispositivo de comunicación directa con el cuartel general aquí? Preguntó Caín. Aún sorprendidos, los investigadores reaccionaron inmediatamente. Sí, tenemos uno. Exclamó uno de los investigadores de nivel medio, y los demás se hicieron a un lado, revelando un videoteléfono con un botón para conexión directa con la oficina central de los investigadores. Caín se sentó y dudó por un momento antes de marcar un número diferente en lugar de presionar el botón. Estaba llamando directamente a un investigador de nivel jefe de la Liga de la región de Oen. No importaba que la orden original hubiera venido de Canto. Al final, Caín respondió ante la Liga Oen. El videoteléfono se conectó y en la pantalla apareció una mujer con el rostro característico de la familia Joy, pero vestida con un uniforme de investigador de nivel jefe. Ella era la investigadora Joy, la que poseía un Articuno. La familia Joy, conocida por su experiencia en la medicina Pokémon, también tenía miembros con talento en el combate. En Canto, había otra Joy en una posición similar, cuyo Pokémon característico era Latias.
En Oen, la investigadora Joy tenía un Articuno. Esto demostró que, si Joy decidía convertirse en entrenadora, su familia tenía los recursos para impulsarla hasta la cima. Cain se había quitado el disfraz y apareció con su cara normal, la de un entrenador normal. Sin embargo, ese rostro ya no era desconocido entre el alto mando de la liga. El público en general podría no reconocerlo, pero los altos funcionarios sabían muy bien quién era Cain. El descubridor del tipo Hada, y un investigador Pokémon en proceso de ser acreditado oficialmente gracias al profesor Oak. Joy, Cain empezó a hablar, pero se detuvo. No sabía cómo dirigirse a ella. Todas las Joys se llamaban Joy. ¿Cómo se suponía que debía referirse a esta en particular? Llámame Yui. Esta llamada es de la base de investigación de Ciudad Vara de Oro. ¿Has descubierto algo? Su expresión permaneció fría. A Caín no le preocupó su falta de expresividad y respondió. Sí, encontré algo importante. Yui asintió sin dudarlo. Espera un momento. Presionó varias teclas en su videoteléfono y la pantalla se dividió en varias secciones, cada una mostrando una llamada en curso. Yui, ¿pasa algo? Es raro que llames a estas horas. Hermana Yui. Yui, ¿cuál es la situación? Cain reconoció al presidente de la Liga Oen, Juan, y a otra Joy que había llamado a Yui hermana. Algunos rostros le resultaban familiares. Otros no. Pero todos eran funcionarios de alto rango. Kanto nos pidió que enviáramos un investigador para infiltrarse en el equipo Rocket. Ahora tenemos información que compartir, explicó Yui sin cambiar su expresión. Los demás aceptaron la noticia sin sorpresa. Parecían acostumbrados a su tono. Caín, ¿qué descubriste? Preguntó Juan. Sabía que Caín estaba en la misión, pero no esperaba resultados tan rápidos. Logré infiltrarme en la subasta del equipo Rocket y contacté con algunos de sus miembros de alto rango. Esto es lo que descubrí, informó Caín. Los demás guardaron silencio, atentos. Primero, el equipo Rocket subastó un Pokémon legendario. Moltres. Fue adquirido por la familia Berlich de Sinnoh. Otras familias y corporaciones también participaron, y los incluiré en mi infieme. El alto mando asintió. Habían oído rumores, pero ninguna confirmación. En segundo lugar, en Kalos existe una organización llamada Laboratorios Lisandre, que ha establecido vínculos con el equipo Rocket y les proporciona un traje de combate especial. Sospecho que su relación es muy estrecha. Cualquier empresa capaz de cooperar con el Team Rocket tenía que ser poderosa. En tercer lugar, el equipo Rocket tiene una base secreta en Ciudad Olivine donde realizan investigaciones biológicas. Creemos que trabajan con Pokémon de clase legendaria, y no con Pokémon del mismo nivel que Moltres. Esa es toda la información que he recopilado. Pronto enviaré un informe detallado. Cain habló con calma, sin prestar atención a las expresiones de los demás. Cain, ¿puedes confirmar esto? Sobre todo la última parte. El tono de Juan era serio. Una base de investigación no era inusual, pero si estaban experimentando con Pokémon legendarios, la situación se volvía drásticamente diferente. Cain asintió. Si Giovanni hubiera decidido exponer la base a cambio de reforzar su posición en la liga, Cain simplemente aprovecharía la oportunidad. Para Cain, tanto el Team Rocket como la liga eran herramientas que debía utilizar para fortalecerse. Giovanni lo había juzgado bien. Era alguien movido por sus propios intereses. Bien hecho. Exclamó Juan. ¿Lo oyeron, colegas de Kanto? Algunos funcionarios de alto rango de Kanto habían dudado de Cain, sospechando que era un espía del equipo Rocket. Ahora, Juan estaba eufórico. Nos acusaron de albergar a un topo, y resulta que Cain expuso más información en un día que sus investigadores en meses. Los ejecutivos de Kanto solo pudieron sonreír con resignación. Su intención al asignarle la misión a Cain era evaluar si estaba conectado con el equipo Rocket. Ahora, habían recibido una bofetada de realidad. Fin del capítulo. La gente de Kanto se quedó sin palabras. Sin embargo, la información que Cain había proporcionado seguía siendo extremadamente valiosa. Tras compartir algunos detalles más, colgó el teléfono inmediatamente para comenzar los preparativos. Desde la perspectiva de Cain, aunque trabajaba tanto para el Team Rocket como para la Liga, no había hecho nada que perjudicara directamente a ninguno de los dos bandos. La Liga había obtenido la información que quería y también tendría la oportunidad de desmantelar una base de investigación del equipo Rocket, claramente una ganancia. Por otro lado, el equipo Rocket, gracias a Cain, había logrado desorientar a la Liga, permitiéndoles operar con mayor libertad y cumplir sus objetivos.
Si el equipo Rocket lograba controlar a Mewtwo, entonces todo lo que Cain había hecho hasta ahora podría considerarse como una ayuda para ellos. Sin embargo, Cain ya sabía que, aunque Mewtwo pudiera ser controlable al principio, eventualmente perdería ese control. Cuando ese momento llegara, no solo el equipo Rocket no podría enfrentar a la liga, sino que también sufriría las represalias de Mewtwo. En ese sentido, Cain no estaba realmente apoyando a ninguno de los dos bandos, aunque ambos se beneficiaban de sus acciones. Ambas partes estaban convencidas de que Cain estaba de su lado y les había ayudado a alcanzar sus objetivos. Una auténtica jugada maestra. Tres pájaros de un tiro. Cain estaba desempeñando su papel de agente doble excepcionalmente bien. Los tres bandos habían ganado algo sin sufrir grandes pérdidas. Por supuesto, si alguien salió peor parado de todo esto, ese fue el equipo Rocket, que perdió una base de investigación. No, en realidad, el mayor perdedor fue Lysandre Labs. Ellos eran los que estaban realmente en problemas. Inicialmente, solo querían ver si podían obtener información sobre las Megastones a través del Team Rocket. Más tarde, comenzaron a cooperar con el Team Rocket con la intención de obtener algunos beneficios. Ahora, sin embargo, Giovanni los había abandonado por completo. Bueno, en lugar de venderlos, simplemente dejó que la liga decidiera si Lysandre Labs tenía la capacidad de seguir colaborando con el equipo Rocket. Ahora todo dependía de qué tan fuerte fuera realmente Lysandre Labs y si podrían resistir la investigación de la liga. La gente de la Liga de Canto se apresuró a cerrar la videollamada, de lo contrario, no sabían cuánto tiempo Juan seguiría burlándose de ellos. Cain no conocía todos los entresijos de la situación, pero al ver la reacción de Juan, pudo deducir algunas cosas. Juan era bastante protector con los suyos. Con la comunicación de canto cerrada, solo Juan y Yui permanecieron en la llamada. Cain, esta vez lo hiciste bien. Cuando termines la misión, vete de allí cuanto antes. Canto sigue inestable, dijo Juan. Cain asintió. Después de unas últimas instrucciones, Juan finalizó la llamada. Yui tampoco tenía mucho que decirle a Cain. No era de las que hablaban mucho. Ella simplemente le informó que una vez que la liga confirmara la ubicación de la base del equipo Rocket en Ciudad Olivine, su misión se consideraría completada y tendría tiempo libre. Si surgiera la oportunidad, podría viajar a Kalos para investigar más a fondo los laboratorios Lysandre y ver si podía reunir más información relevante. Cain no tuvo objeciones y aceptó la sugerencia. De hecho, tras completar la construcción de su isla, había considerado visitar la región de Kalos, ya que era el lugar de origen de la megaevolución. Quizás podría encontrar más megapiedras antes de que se hicieran conocidas. Ahora, tener la excusa de investigar Lysandre Labs lo hizo aún mejor. Además, Cain sospechaba que la megapiedra subastada en el evento provenía de Lysandre Labs. Si ese fuera el caso, significaba que aún podrían tener muchos más almacenados en sus instalaciones. La idea le pareció muy atractiva. Después de terminar todas las llamadas, Cain concluyó la misión. Los investigadores que lo rodeaban lo miraron con admiración. Un investigador de alto nivel era, sin duda, un investigador de alto nivel. Lo que consideraban un caso complicado y desorientado, Cain lo resolvió en un solo día, obteniendo información sobre una base secreta del equipo Rocket. Para ellos, esto fue un logro enorme. Aunque no habían jugado un papel importante en la misión, al menos podían decir que habían trabajado con Cain y compartir parte del crédito. Escribe un informe y envíaselo a los superiores. Ya oíste lo que se dijo, ¿verdad? No creo que sea necesario explicar los detalles, dijo Cain. Entendido. Gracias, señor. Respondió de inmediato uno de los investigadores de nivel intermedio. Cain dejó en claro que no quería llevarse todo el crédito y que les permitiría compartir parte del reconocimiento, lo que les ayudaría en futuras promociones. Era su manera de apoyarlos. Después de despedirse con un gesto, Slowking utilizó el movimiento teletransporte y desapareció con Cain de la habitación. Todavía faltaban 6 días para la subasta del Team Rocket. Las próximas sesiones probablemente no serían tan intensas como la de hoy, por lo que no planeaba asistir a todas para evitar levantar sospechas. En cualquier caso, los recursos que necesitaba todavía podían adquirirse en las tiendas del mercado negro. Esa noche, Cain decidió cambiar el Pokémon que llevaba consigo. Hasta ahora, apenas había necesitado usarlos. En la subasta, su función principal había sido la disuasión, sin participar en ninguna batalla. En su habitación de hotel, Cain cambió sus Pokémon y trajo de vuelta a Pupitar.
Con un movimiento de su mano derecha, activó el espacio dimensional Unown, creando una grieta en la pared que conducía a una dimensión parecida a un campo de entrenamiento. Ahora que tenía 5 Unown, el espacio era más grande y más estable. Además, cualquier actividad realizada en esa dimensión no afectaba al mundo exterior, lo que le permitía entrenar en privado desde su habitación de hotel. No cerró la entrada al espacio, ya que su sistema seguía conectado a Porygon en la isla. Si cerraba el portal, perdería la conexión con él, lo que podría afectar el desarrollo de la isla. Dentro del espacio dimensional, Cain convocó a Pupitar y Combusken. La mega piedra que había obtenido podría pertenecer a uno de ellos. Ya fuera Pupitar o Combusken, cualquiera que consiguiera la mega piedra sería una gran ventaja para él. Sin embargo, como la mega piedra estaba envuelta en una roca lisa, Cain sospechó que estaba destinada a Pupitar. Decidió probarlo. Bajo el escaneo del sistema, observó los cambios en la mega piedra cuando Pupitar se acercó. En el momento en que Pupitar se acercó, la energía dentro de la mega piedra comenzó a fluctuar. Al ver la curva de energía en la pantalla, el corazón de Cain dio un vuelco. Y entonces, la sorpresa se convirtió en alegría. Había dado en el blanco. Era la mega piedra de Tiranitar. Tiranitarite. Y venía con un extra. Una roca especial con propiedades antitormentas de arena. El tirano del desierto estaba listo para la batalla. Fin del capítulo.